Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Nos ponemos de pie para recibir al celebrante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a disponer nuestros corazones a esta celebración, reconociéndonos pecadores y pidiendo humildemente perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios nuestro, que enseñaste a los ministros de tu iglesia a no buscar ser servidos, sino servir a sus hermanos. Concede a este hijo tuyo, que hoy eliges para el ministerio diaconal, disponibilidad en la entrega, mansedumbre en el servicio y perseverancia en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Él se levantó y partió. Un eunuco etíope, ministro del Tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía la profecía de Isaías, le preguntó: ¿comprendes lo que estás leyendo? Él respondió: ¿cómo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? El etíope preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe tomó la palabra y, comenzando por el texto de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Y ordenó que detuvieran el carro. Ambos descendieron hasta el agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el etíope no lo vio más, pero seguía gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto, y en todas las ciudades por donde pasaba iba anunciando la buena noticia, hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Encontré a David mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Mi fidelidad y mi amor lo seguirán, por mi nombre crecerá su poder. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente las
las misericordias del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Acérquese el que va a ser ordenado diácono, Fernando Martín Obredor Gutiérrez. Aquí estoy. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes diácono a este hermano nuestro. ¿Sabes si es digno? Teniendo en cuenta la consulta hecha al pueblo cristiano y con el voto favorable de las personas a quienes compete darlo, doy fe de que es digno. Con la ayuda de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, elegimos a este hermano nuestro para el orden diaconal. Te doy gracias, Señor. No abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Antes de comenzar con la homilía, ahí releí la primera lectura, al inicio de la primera lectura el ángel le decía: levántate y ve hacia el sur. A ver si algún cura de los nuestros escucha esas palabras del ángel, ¿no? Pobre Pablo Bofa y el John, que ya está casi inventariado en el sur. Y el ángel habla a algunos de los sacerdotes: levántate y ve hacia el sur. Vamos a pedir ese don también a Dios. Compartiendo esta homilía, celebrando este don del diaconado, Fernando, el ángel del Señor condujo a Felipe y le dijo: levántate, marcha, ve al desierto. Todas las acciones
que lo han desinstalado, lo han hecho salir de su confort o de su seguridad, salir, marchar y sobre todo al desierto. Muchas veces hacemos todo lo contrario, lo que nuestra humanidad nos dicta y obedecemos. Quedarnos, no salir, estar seguros, estar cómodos, no correr riesgos, la seguridad que no se sustenta en el Evangelio. Y siguiendo la voz de Dios por medio del ángel, Felipe llegó al eunuco y se puso a su lado y caminó junto a él. Porque estuvo a distancia suficiente de escuchar, de ser visto, de existir a su lado, entonces entraron en relación y pudo responder a su necesidad porque lo escuchó. De no haber realizado todas esas primeras acciones, salir, desinstalarse, nada de esto hubiera sucedido. Todo se dio porque lo anterior ya estaba bien dispuesto. Dios fue preparando su camino y su corazón, pero Felipe se dejó acompañar y obedeció. Y esa obediencia hizo posible la providencia de Dios para el eunuco, la respuesta a su búsqueda, la vida nueva de Dios por el bautismo, dado su buen testimonio y predicación. En la persona del eunuco vemos a alguien que lo tenía todo en cuanto a su seguridad económica, pero que estaba en búsqueda de algo más, de algo fundamental. Un hombre con hambre de Dios, un hombre con sed de Dios. Y Felipe fue instrumento de Dios. Finalmente, dice la Escritura, Felipe desapareció. Qué importante ese detalle final, todo un aprendizaje y toda una escuela de pastoral. No se quedó para ser el centro del protagonismo, desapareció. Dios tenía para él otros rumbos, otras salidas, otros desiertos, y si se quedaba corría el riesgo de que la historia girara sobre sí mismo, distrayéndose sobre sí mismo, y hasta tentado en sentirse orgulloso de sí por el bien que había hecho. Escuchar, salir, anunciar, desaparecer, para que sea Dios quien conduzca y no Él. Esta ha sido una de las lecturas que vos mismo, Fernando, has elegido para iluminar desde la palabra tu ordenación diaconal. También te has atrevido a elegir el texto que continúa al pedido de la madre de los hijos de Zebedeo, quien intercede ante Jesús para buscar para sus hijos un buen lugar a su lado, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Hoy diríamos para acomodarlos. Querían que progrese en su vida, en sus vidas. Quería darles seguridad, pero faltaba a eso la respuesta de Jesús, una nueva propuesta, un nuevo camino, una nueva dimensión, la de la buena nueva de Jesús. Y Jesús los invita a beber su cáliz, a seguir su suerte, a morir a sí mismos, a entregarse y dar la vida para que Dios obre entonces en ellos la vida nueva de Dios. Y propone un nuevo camino, el poder como servicio. El que quiera llegar a ser grande, que se haga servidor. El que quiera ser el primero, que se haga esclavo. Estas palabras son maravillosas para escucharlas en una liturgia pulida y prolija, pero al mismo tiempo son muy duras para vivirlas. Hay que romper preconceptos que tenemos muy arraigados en nuestro corazón. Luego, en la vida, todo va bien, mientras no nos toque nuestro kiosquito, que tenemos muy armado. Somos de Dios, pero que no me cambien nada, que no me saquen de mi zona de confort. En nuestro ambiente eclesial todo va bien, hasta que tengo que salir de mi espacio prolijamente armado para mis intereses. El Evangelio desinstala permanentemente.
Debemos permanentemente escuchar a Dios como Felipe y dejarnos llevar al desierto. Y aquellos dones recibidos, ponerlos al servicio. El ministerio sacerdotal es un servicio. Si no lleva a ese rumbo, no lleva a la perdición de la persona y de la comunidad. Lo destruye todo, cuanto más tiempo así, más daño. En tu caso, Fernando, el diaconado que recibís hoy por la imposición de mis manos como sucesor de los apóstoles, pone en tu vida en modo definitivo el orden sagrado, en primer grado en el que lo podés recibir, en el grado del diaconado. Es decir, se sustenta en el servicio. No puede haber presbiterado si primero no se ha conferido el diaconado. En otras palabras, no puede haber sacerdocio verdadero si no se funda en la base del servicio. Dios mediante, a eso vas en camino, hacia el sacerdocio. Pero primero deberás consolidar esta vocación desde el servicio. Nunca deberás dejar de ser diácono. Nunca deberás de ser servidor, dejar de ser servidor. Recibido por las manos del obispo, esto no se entiende ni existe como algo propio y personal, sino solamente como algo eclesial. Solo se vive esto desde la Iglesia, en comunión, especialmente en comunión con el obispo, para quien justamente su gran servicio a la Iglesia será siempre el de llevar a la unidad, a la comunión. Tu camino de formación ha sido largo y accidentado. Parecía que llegabas a la meta y de golpe te la corrieron hacia atrás. Y se prolongó la incertidumbre y en el tiempo. Se dio así por la providencia de lo vivido en el cambio de obispo y en tu historia de vida. Y esa sombra y duda y miedo se convirtió una vez más en una oportunidad de navegar mar adentro en tu vida. Ha sido un tiempo donde, como a Felipe, Dios te llevó al desierto por medio de su ángel. Te invitó a que mires atrás. Te invito a que mires atrás. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Y por qué te dejaste llevar en una búsqueda sincera de Dios? Porque te dejaste llevar en una búsqueda sincera de Dios, porque te atreviste a construir, buscar y discernir desde la verdad, porque te dejaste ayudar y tuviste otros Felipes en tu vida, siendo vos el eunuco, caminando juntos en la escucha del Espíritu. Hoy estás acá, hoy estamos acá, acompañándote y celebrando. Si Felipe no hubiera salido y respondido, no hubiera llegado a donde llegó, a donde Dios lo venía llevando. Hoy a vos te ha pasado lo mismo, porque te atreviste a salir hacia el desierto y sufrir en la oscuridad, en el no ver, pero dejándote guiar. Estás aquí. Finalmente, tu ordenación se da no solo en un tiempo nuevo para la diócesis de San Luis, sino también se da en un contexto eclesial donde el Papa Francisco nos convoca para incluir en nuestra vida eclesial un camino de escucha. Lo hace a través de la convocatoria al Sínodo de los Obispos, inaugurado en nuestra diócesis el domingo pasado desde un pequeño pueblo llamado Juan Llerena, desde ese simbólico lugar como Belén. Se nos invita como diócesis a unirnos en un camino que comienza aquí, pero que nos lleva a una comunión con las demás iglesias, para que en este tiempo de escucha vayamos abriéndonos a lo que Dios nos dice a las iglesias, para en definitiva llevar adecuadamente el anuncio del Evangelio a nuestras comunidades de la manera más adecuada posible. Todos debemos ir aprendiendo qué significa un camino sinodal. Yo lo estoy aprendiendo también. El otro día, junto con los seminaristas, nos hemos estado preparando para ello. Y debo reconocer que hemos aprendido mucho y vamos a hacer lo posible para ayudar
a que en la diócesis todos podamos vivir lo mismo. Esto se da en un marco de iglesia particular, la de San Luis, también en un tiempo nuevo y de cambio. Un cambio de obispo genera muchas cosas: miedos, esperanzas, alegrías y enojos. Y de cada una de esas palabras les podría dar muchos ejemplos de la realidad. Pero este es un tiempo de desafíos: el desafío de la comunión, el desafío de una construcción nueva, audaz y evangélica, una construcción de una diócesis desde la verdad y desde la simpleza y profundidad de un evangelio aterrizado y actualizado. Esto nos lleva y llevará a recrear estructuras, y lo estamos haciendo, con todo lo que esto implica. Este camino ya está en marcha. En nuestro caminar diocesano, providencialmente, ahora se nos invita a ser parte de un proyecto mayor, el del camino sinodal, donde el Papa nos convoca a escucharnos, para que en aquellas voces escuchemos la voz del Espíritu. Ya sabemos lo que es escuchar la voz de unos pocos y obedecer. Hoy se nos invita a construir como pueblo de Dios. ¿Qué significa esto? Todos debemos ser parte de este caminar, pero haciéndolo responsablemente y en comunión. Esto marcará quizás tiempos más lentos, pero de responsabilidad compartida. No es una propuesta de democracia donde nos obligamos a lo que vote la mayoría. Es una propuesta eclesial, donde Dios nos va guiando como pueblo que es actor y activo en la evangelización. Nos equivocaríamos si construyéramos nuestra iglesia haciendo lobbies y acuerdos de grupos guiados por la ideología. Solo nos debe guiar ser fieles a Dios, seguir a Jesús y poner en práctica sus palabras. Será un camino donde como pueblo de Dios nos escucharemos e iremos viendo en cada área de nuestra vida y misión cómo debemos responder para ser fieles testigos hoy, como maestros y misioneros. Es un desafío para que como Iglesia de San Luis construyamos verdaderamente un camino de comunión y que rompa grietas. La comunión en la caridad, con hechos y no como aclamación. Lo pido a Dios por medio de su Madre y de San José, que tu ministerio sea comienzo, que tu ministerio que comienza hoy bajo el signo del servicio, pues de eso se trata ser diácono, sea para la diócesis una bendición, como así también para tu propia persona y en tu camino de santidad personal, también una luz e invitación para que seamos un pueblo santo que camina en comunión para seguir llevando y testimoniando a Jesús por estas hermosas tierras de San Luis. A continuación, tiene lugar el rito de ordenación diaconal. El candidato comienza por manifestar su propósito de recibir este ministerio y también prometerá obediencia al obispo y a sus sucesores. Permanezcamos sentados. Querido hijo, antes de acercarte a recibir el orden del diaconado, manifiesta delante de la comunidad tu propósito de recibir este ministerio. ¿Quieres consagrarte al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Quieres desempeñar con humildad y amor el ministerio diaconal, colaborando con el orden sacerdotal y sirviendo al pueblo cristiano? Sí, quiero. ¿Quieres vivir el misterio de la fe con alma limpia, como enseña el apóstol, y proclamar esta fe con la palabra y las obras, según el Evangelio y la tradición de la Iglesia? Sí, quiero. ¿Quieres observar durante toda tu vida el celibato por el reino de los cielos como signo de tu consagración a Cristo y para servicio de Dios y los hombres? Sí, quiero. ¿Quieres conservar e incrementar el espíritu de oración propio de tu modo de vida y celebrar fielmente con este espíritu la liturgia de las horas según tu condición, junto al pueblo de Dios, por la Iglesia, más aún por todo el mundo? Sí, quiero. ¿Quieres
imitar siempre el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre administrarás con tus manos? Sí quiero con la gracia de Dios. Fernando, ¿promete respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Sí prometo. Que Dios complete y perfeccione la obra que Él mismo ya ha comenzado en ti. Amén. Nos ponemos de pie. Queridos hermanos, pidamos a Dios Todopoderoso que derrame abundantemente su bendición sobre este Hijo suyo. Nos ponemos de rodillas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Santos ángeles de Dios, rueguen por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Señor Dios, escucha nuestras súplicas y confirma con tu gracia este ministerio que realizamos. Santifica con tu bendición a quienes hemos juzgado apto para el servicio diaconal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de pie. Ahora tiene lugar la imposición de manos y oración consagratoria, por la cual nuestro obispo ordenará diácono al elegido. Acompañemos en silencio con nuestra oración. Asístenos, Dios Todopoderoso, de quien procede toda gracia, que estableces los ministerios regulando sus órdenes. Inmutable en ti mismo, todo lo renuevas por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Palabra, sabiduría y fuerza tuya. Con providencia eterna, todo lo proyectas y concedes en cada momento cuanto conviene. A tu Iglesia, cuerpo de Cristo, enriquecida con dones celestes variados, articulada con miembros distintos y unificada en admirable estructura por la acción del Espíritu Santo, la haces crecer y dilatarse como templo nuevo y grandioso. Como un día elegiste a los levitas para servir en el primitivo tabernáculo, así ahora has establecido 3 órdenes de ministros encargados de tu servicio. Así también en los comienzos de la Iglesia, los apóstoles de tu Hijo, movidos por el Espíritu Santo, eligieron como auxiliares suyos en el ministerio cotidiano a 7 varones acreditados ante el pueblo, a quienes orando e imponiéndole las manos les confiaron el cuidado de los pobres, a fin de poder ellos entregarse con mayor empeño a la oración y a la predicación de tu palabra.
Te suplicamos, Señor, que atiendas propicio a este tu siervo, a quien consagramos humildemente para el orden del diaconado y el servicio de tu altar. Envía sobre él, Señor, el Espíritu Santo, para que, fortalecido con tu gracia de los 7 dones, desempeñe con fidelidad el ministerio. Que resplandezca en él un estilo de vida evangélica, un amor sincero, solicitud por pobres y enfermos, una autoridad discreta, una pureza sin tacha y una observancia de sus obligaciones espirituales. Que tus mandamientos, Señor, se vean reflejados en sus costumbres y que el ejemplo de su vida suscite la imitación del pueblo santo. Que manifestando el testimonio de su buena conciencia, persevere firme y constante con Cristo, de forma que, imitando en la tierra a tu Hijo, que no vino a ser servido sino a servir, merezca estar con Él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. La diócesis de San Luis cuenta con un nuevo diácono. El nuevo diácono es revestido con los ornamentos propios, la estola cruzada y la dalmática. En este momento, al nuevo diácono se le hará entrega del Santo Evangelio como signo de aquello que deberá defender y anunciar, la buena noticia. Fernando, recibe el Evangelio del cual eres mensajero. Cree lo que lees, enseña lo que crees y practica lo que enseñas. Amén. La paz esté contigo.
Recemos para que esta misa que estamos celebrando sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos sus santos. Santa Iglesia. Padre Santo, tu Hijo quiso lavar los pies de sus discípulos para darnos ejemplo. Recibe los dones que te presentamos en esta liturgia y al ofrecernos como víctima espiritual, concédenos crecer en humildad y amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad es justo y necesario alabarte y darte gracias, Padre Santo, Dios omnipotente y misericordioso, de quien proviene toda paternidad en la comunión del Espíritu. En tu Hijo Jesucristo, sacerdote eterno, siervo obediente, pastor de los pastores, ha puesto el origen y la fuente de todo ministerio, según la viva tradición apostólica, conservada en tu pueblo que peregrina en la historia. Tú eliges dispensadores de los santos misterios, con variedad de dones y carismas, para que en todas las naciones de la tierra se ofrezca el sacrificio perfecto y con la palabra y los sacramentos se edifique la Iglesia, comunidad de la nueva alianza, templo de tu gloria. Por este misterio de salvación, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu alabanza. Santos, santos, santos Dominus Deus Sabaoth, plenius angeli, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo, por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo, indigno servidor tuyo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, Fernando, Luis, Nicolás, Tomás, de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza, a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa, que te ofrecemos también por tus hijos, que han sido llamados al orden del diaconado. Conserva en él tus dones para que fructifique lo que ha recibido de tu bondad por Cristo nuestro Señor. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre,
haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, del sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí en este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos, apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Como hermanos rezamos la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los llamados a la cena del Señor. Señor. No soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La Eucaristía es comunión con Cristo y su Iglesia. Al recibir el cuerpo y sangre de Jesús en el Santo Sacramento, nos unimos a los santos del cielo. Para nosotros es ya anticipo de la gloria que eternamente hemos de contemplar y gozar con ellos. Ser fieles ministros del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad, para gloria tuya y salvación de los creyentes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, un gran gracias al Señor, en primer lugar, por supuesto, pero al Señor también en todas las personas que Él ha puesto en mi camino. En primer lugar, por supuesto, a mis papás. El Señor esté con ustedes. Tu espíritu. Nos inclinamos para recibir la bendición. Dios Padre, que tu llamado para el servicio de los hombres en su Iglesia te conceda una gran solicitud hacia todos, especialmente hacia los pobres y afligidos. Amén. Amén. Él que te ha confiado la misión de predicar el Evangelio de Cristo te ayude a vivir según su palabra, para que seas su testigo entusiasta y sincero.
Él, que te hizo dispensador de sus sacramentos, te conceda ser imitador de su Hijo Jesucristo, para ser en el mundo ministro de unidad y de paz. Amén. A todos ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios, Padre. Salve, salve, amorosa. El diácono va a dar la bendición. Salve. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca siempre con todos ustedes. Amén. Salve, salve, rosa de los cielos. Comunión, misión, participación, Sínodo 2021-2023. Por una iglesia sinodal, una iglesia misionera, con las puertas abiertas.